¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, bienvenido a una nueva edición de Agroindustriales aquí por la revista chacra.com.ar. Hoy vamos a abordar un tema. Usted sabe que nosotros vemos las cuestiones de otra manera, juntamente con la señora Mónica de Michelis. Hoy vamos a hacer un tema muy importante para la Argentina. Vamos a tratar de ver qué pasa con la economía, qué pasa con el campo, qué pasa con la reactivación, qué pasa también con la pobreza. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, muy bien, bien acompañado. Sí, Está muy la gente bien, de la muy Fundación bien. Libertad y Progreso, Aldo Abraham, economista, director ejecutivo de la Fundación. Está también Marcos Hilding Olson, que es economista. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, pasó un año de este gobierno, Aldo, y arrancó con medidas para el campo, arrancó con baja retención, tipo de cambio. ¿Cómo lo ven ustedes después de todo este tiempo? Yo creo que ha tenido su buen arranque y después creo que algo de gradualismo que no le ha venido de todo bien a la economía. Parte de ese gradualismo estuvo relacionado con la forma de hacer la quita de los subsidios, que además creo que estuvo mal explicado. Todo el tiempo se habló de tarifazo. La idea que se estaba dando era absolutamente inadecuada y no era cierta, porque lo que hubo no es un tarifazo. Simplemente lo único que se estuvo discutiendo todo el tiempo era si yo, que vivo en la capital federal, voy a pagar el gas que uso y la electricidad que uso, o si me la va a pagar un señor que por ahí no tiene siquiera gas, y tiene que comprar una garrafa cara, o incluso con sus impuestos un señor que ni para la garrafa cara tiene y tiene que salir a echar leña al monte, ¿no? La verdad es que lo justo es que lo pague yo, ¿no? Que lo paguen todos aquellos que podemos pagarlo, y en todo caso que se haga una red de contención para aquella gente que no lo puede pagar, porque hay gente que no lo puede pagar al aumento. Pero la realidad es que es mucho peor. No solamente ese señor me está pagando a mí el gas que él no tiene, sino que nunca va a tener el gas él mientras me sigan usando la plata de sus impuestos para pagarme el gas a mí en vez de para ponerle el gas a él, ¿no? O sea, realmente es una situación lamentable la que nos ha llevado el anterior gobierno, que hay que resolverla, a mi juicio, lo más rápidamente posible. Esto ha implicado que el gradualismo que se esperaba ya en materia fiscal sea mucho menor. Conclusión, los déficits fiscales que estamos teniendo y vamos a tener hacia adelante son mucho más altos de lo esperado. Eso para mí tiene una cierta gravedad porque implica más endeudamiento a futuro. O sea, en el futuro vamos a tener que pagar impuestos, no solamente por lo que no pagamos en estos años, porque hay déficit fiscal, sino que vamos a tener que pagar también para pagar la tasa de interés de toda la deuda que se nos vaya acumulando, ¿no? Y por otro lado, una noticia que a mí me parece lamentable, que es que, si bien es cierto, como vos mencionabas, que la presión tributaria este año ha bajado, y esa es otra buena noticia, la realidad es que ya los presupuestos de la Nación y de todas las provincias, inclusive la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, anuncia que la carga fiscal para el año que viene va a volver a aumentar. Y la verdad es que eso es lamentable porque es una muy mala señal para los inversores. De hecho, todos los economistas el año pasado coincidíamos, incluso los que hoy están en el gobierno, en los distintos gobiernos, que era insostenible la presión tributaria en la Argentina. Y ahora parece que no lo es, que hasta la podemos subir. Una buena pregunta, un buen interrogante. Marcos, algunos dicen que el campo fue quizás uno de los más beneficiados con este gobierno. Otros sostienen que se hizo justicia con el tema de retenciones y que en muchos casos no alcanza, porque no alcanza a derramar sobre todo lo que es economías regionales. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que nuestra perspectiva es que el campo era el más castigado, el sector más castigado de Argentina. Un productor puede pagar entre 80 y 90% de sus ingresos en impuestos. Ahora, que te lo saquen un poquitito no quiere decir que te están beneficiando, te están sacando un poquito el zapato de encima. Es como decirte, bueno, vos cargas una mochila, vos 2, vos 5. Ahora de 5 pasas a 4. Y alguien dice, lo estás beneficiando. No, en verdad estás tratando de emparejar las cosas. Y lo que nosotros siempre veíamos es que lo lógico en un gobierno sería que le cobres lo mismo a todos los sectores. O cobremosle ganancias iguales, ingresos brutos iguales, los bienes personales iguales.
pero no pongamos otra carga más, que son las retenciones, un sector exportador que encima antes tenías un tipo de cambio desdoblado y encima retención al 35%. Entonces no es que le estás dando un beneficio, lo que estás haciendo es estás sacando de a poco algunas mochilas, sigue estando con muchas más mochilas que el resto. Entonces lo que nosotros vemos es, obviamente que el sector agropecuario, a pesar de todas las mochilas que venía cargando, igual funcionaba. Cuando le empezás a sacar el peso, empieza a andar mejor, ya puede caminar, empieza a entrar un trotecito. Y lo que nosotros pensamos es, si tienes un sector que anda bien, en vez de seguir tratando de ponerle peso, déjalo que corra. Y si tenés, en vez de estar tratando de ayudar al que le va mal, trata de que no le molestes al que le va bien. Y ahí nosotros creemos que al revés, no hay que seguir sacándole mochila encima. Una promesa de campaña era ir bajando 5% las retenciones. Y nosotros creemos que eso es en el buen camino, porque lo que la gente a veces no ve, y obviamente los que defienden el gobierno anterior lo que plantean es, este gobierno ayuda al campo, y en verdad no, primero lo deja molestar, y segundo lo que no ven es el efecto que tiene eso en los pueblos, las ciudades del interior, porque si nosotros tenemos un problema de consumo, si sacamos impuestos, la gente invierte, la gente va y consume, va y se compra camionetas, va y empieza a mejorar la productividad y empieza a generar empleo por otros lados. Esa es la parte que a veces no se ve, solo si se le están dando plata al campo. No, lo que están haciendo es les sacan la mochila y encima ellos son los que van y están empezando las leves mejorías que vemos en el país tiene que ver con las mejoras en el campo. Entonces lo que nosotros creemos, si realmente queremos una economía que crezca, tenemos que empezar a sacarle un poco el peso encima. Seguro. Sí, una cosa, mira, que dijo Marcos, que es muy bueno porque hace un problema que todo el mundo dice, ¿y este problema cómo lo resolvemos? ¿No? Supongamos que dividimos la reunión esta, nosotros dos de este lado, ¿sí? Ustedes dos de ese otro, y de golpe... así la vuelco, Amigo, la vuelco. Y de golpe alguien decide que a los que están de este lado, ¿no?, les van a sacar plata, ¿sí?, para darle a los que están de aquel lado. ¿Dónde vamos a querer estar todos? De este lado. De este lado. Bueno, entonces sí, ahora acabas de entender por qué toda la gente se viene a vivir a las ciudades, que es algo que todo el mundo se queja. ¿Por qué todo el mundo se viene del interior a las ciudades? Y obvio, porque al interior le sacamos y tiramos la plata en las grandes ciudades. Obviamente eso va a hacer que sigamos con este proceso en vez de tratar de hacer que lo que se enriquezca y se vuelva a poblar sea el interior del país, que yo creo que es a lo que va a llevar este cambio de modelo en definitiva. Y otro tema que también es complicado, que vos mencionaste hace un rato, es el de las economías regionales. Mucha gente le echa la culpa al actual gobierno de la situación de esas economías regionales y en muchísimos casos no es así, porque todos sabemos, excepto el anterior gobierno, ¿sí?, que decía que el campo tenía unos rendimientos extraordinarios, fenomenales, ¿sí?, y que había por lo tanto que sacarle esa renta, que no es así. O sea, ya en la Biblia decía que la producción agropecuaria tenía 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Entonces, en el mundo, ¿qué es lo que pasó durante los 7 años de vacas gordas? O sea, los años de gran crecimiento de los precios, ¿no?, de la última década. $600 la soja. Sí, ¿qué es lo que pasaba? Era, bueno, todo el mundo recibía esos recursos y, por ejemplo, en el caso de los tambos, el sector lácteo invertía para que los tambos fueran cada vez más eficientes y además guardaba un poquito para tener respaldo para cuando vengan los 7 años de vacas flacas. ¿Qué hicimos acá en la Argentina? A los tamberos los matamos a todos. Les sacamos toda la renta que pudieran estar sobrándole. Obviamente esa gente lo único que pudo hacer es apenas sobrevivir. Por supuesto, olvídate de invertir y mucho menos de ahorrar. Se fundieron miles de tambos durante la época del kirchnerismo y lamentablemente ahora se están fundiendo más. ¿Por qué? Porque justamente los sectores de estos tambos que sobrevivieron no pudieron hacer lo que hicieron otros tambos en el mundo, que fue ganar eficiencia para ser competitivos en el momento en que bajaban los precios a nivel internacional, ¿no? Y de esa forma poder seguir produciendo. Y lamentablemente hoy no son rentables. ¿Pero por qué no son rentables? Lamentablemente porque no los dejamos
juntar en esos 7 años de vacas gordas para tener fuerzas para resistir los 7 años de vacas flacas que lamentablemente nos están tocando ahora. Como tener esa reserva anticíclica que muchos países tienen, ¿no es cierto? En el momento de ganar ese dinero, sobre todo el campo que trabaja a cielo abierto. Sí, invierte mucho además en el país, o sea, esa plata hubiera quedado por ahí en los pueblos, invertida en casas, departamentos que se hubieran construido, y además en un tambor que funcionara mucho más eficientemente. No, les quería consultar, bueno, ya que estabas hablando, Aldo, entre mercado interno y mercado externo, ¿qué es lo que ustedes piensan que este país debería tener como modelo? O sea, digamos, favorecer ese mercado interno, esas compras que decía recién Marcos, o el hecho de la venta hacia el exterior y tener esas ganancias afuera, como un mercado internacional. A mí me parece que lo mejor es dejar que los empresarios y aquellos que saben dónde se puede vender mejor hagan su trabajo y que el gobierno no se meta, ¿no? Y que cada uno de nosotros se dedique a hacer lo que sabe hacer mejor, ¿sí? Porque la Argentina, uno de los grandes problemas que tiene hoy, y que lamentablemente algunos no se han dado cuenta, es que nuestra economía no ha sido completamente abierta. Está más abierta que en el 2015, en el cual estaba absolutamente cerrada gracias al anterior gobierno, pero todavía sigue teniendo un grado de cerrazón fenomenal. Y algunos lo que no se han dado cuenta es que si yo cierro la economía, importo menos, ¿no es cierto? Eso puede ser que favorezca a algunos sectores, claro, que compiten con esas importaciones, pero la realidad es que también demando menos dólares, ¿no? Porque ¿para qué quiero los dólares si no puedo importar? ¿No? Conclusión, si cae la demanda de dólares, ¿qué va a pasar? El valor del dólar en la Argentina va a bajar. Y entonces empezamos a escuchar que el dólar está atrasado. No está atrasado, lo que pasa es que hemos impedido que haya una demanda que debería ser importante de esos dólares y acá el dólar vale menos. Conclusión, todos los sectores que producen bienes exportables, los más eficientes de la economía, producen menos. Fíjense qué interesante, ¿no? Con esto de proteger sectores, nos dicen que van a generar más empleo. En realidad lo único que hicieron es proteger empleo ineficiente, que paga malos sueldos, ¿sí? Porque está compitiendo con sueldos de China, que no... Imposible, ¿no? Y para hacer que, y están haciendo al mismo tiempo, que sectores que son eficientes y puedan pagar buenos sueldos y generar riqueza para la Argentina produzcan menos. ¿Ustedes alguna vez han visto una empresa que pueda ganar plata y generar mayor bienestar para sus dueños y sus trabajadores haciendo más de aquello que hacen más ineficientemente? Ineficientemente y no. Bueno, eso es lo que hace la Argentina. Entonces ahí empiezan a entender el porqué de esta tendencia eterna que tenemos al subdesarrollo en la Argentina. Porque lo que nos pasamos haciendo es justamente proteger a los más ineficientes a costa de los más eficientes, perjudicando a los más eficientes. Es como si mandáramos continuamente a las Olimpiadas a nuestros peores atletas. ¿Sí? Marcos, obviamente es un tema muy recurrente en la Argentina durante la década anterior y que por supuesto se transpone a esta, es el tema de la pobreza en la Argentina, la distribución de la riqueza. ¿Cómo se puede hacer para empezar a generar? Obviamente que estamos en el medio de una crisis profunda y no se puede hablar de generar hoy, pero sí de qué manera el Estado tiene que intervenir más, tiene que intervenir menos, ¿cómo se genera? Nosotros lo que vemos es, tenemos una mirada capaz muy distinta a la que tienen los economistas del gobierno anterior. En los últimos años se han aumentado drásticamente la cantidad de planes sociales, ha aumentado drásticamente el empleo público y ha aumentado la pobreza. Entonces lo que nosotros vemos es una mirada distinta. La forma de salir de la pobreza es trabajando, ahorrando, educándose. Los planes sociales y la ayuda del gobierno puede ayudar a aliviar un momento, puede ayudar a pasar un mal momento, pero cuando alguien se perpetúa en el régimen de planes sociales, lo que hace es pierde sus capacidades de trabajo, de ahorro, de creatividad, de brindar bienes y servicios a la comunidad. Entonces lo que nosotros venimos planteando desde la Fundación, y esto es un trabajo que venimos haciendo, es hoy en Argentina tenemos 8 millones de personas que trabajan en el sector privado en blanco, o sea, aportan al Estado. 20 millones de personas que reciben un cheque todos los meses del Estado. Tenemos 4.4 millones de empleados públicos, 7 millones de jubilados y pensionados y 8 millones de planes sociales todos los meses. O sea, hay 8 que aportan, 20 que cobran. La única forma de realmente salir de la pobreza es que haya más gente aportando. Que la gente que hoy no está trabajando, que empiece a producir. ¿Cómo se hace eso? Porque me dicen, bueno, suena muy lindo.
y saquemos el zapato encima al que quiere trabajar. Que sea mucho más fácil contratar a alguien, que no te pueda meter a un juicio y fundirte, que vos cuando hoy una persona que cobra 8.000 pesos en mano, en blanco, a la empresa, a la pyme, le cuesta 16.000 pesos por mes. O sea, la otra mitad del sueldo, sean cargas sociales, sean cargas patronales, sí, sean ART, sean seguros, sean gremios. Entonces, una mirada de lo que nosotros miramos en el mismo concepto de lo que decía Aldo. Tenemos gente que es creativa, es hábil, pero la verdad que abrir un negocio en Argentina es muy difícil. Si vos querés abrir un negocio, te piden de todo. En cambio, si vos consigues un plan social, no te piden demasiado. Vas de vez en cuando a un acto, conoces a alguien. En muchos pueblos, cuando vamos, y esto se ve en el interior, alguien dice, quiero conseguir un puestito en la municipalidad porque trabajo 4 o 5 horas y aparte de la tarde puedo hacer otra cosa. Y en cambio, si tengo que ir a trabajar al tambo, me tengo que levantar a las 4 de la mañana, todos los días, llueve, truene, calor, frío. Y entonces es un desincentivo enorme. Si vos te matás trabajando, te matan a impuestos, vos no te matás trabajando y encima cobras, incluso capaz cobras un poquito más. Entonces, nuestra mirada de fondo, obviamente hay un tema de coyuntura económica, este año la economía está estancada y eso lo podemos ver, la inflación levemente empieza a bajar, pero la mirada a mediano plazo es Argentina, la única forma que puede reducir la pobreza es buscando mecanismos para que la gente realmente pueda producir, trabajar, que el sueño de un chico de los 18 años diga, yo sé que si me mato trabajando, estudiando, ahorrando, puedo vivir bien. Y eso se logra, y lo que nosotros siempre vemos un tema tremendo, y lo llamamos la trampa de la dependencia económica, es que vemos mucha gente que empezás y decís que bueno, al principio recibo un plan, no tengo que cumplir un horario, es fácil, pero de repente después de 3 o 4 años no mejoraste tus habilidades, no aprendiste a cumplir horarios, no sabes cómo... Sí, estás fuera del sistema. Estás fuera del sistema y después es mucho peor. Y ahí nosotros vemos claramente la clave está en, obviamente, si queremos atacar el tema de fondo, es mejorar fuertemente la educación, es mejorar las condiciones para que la gente pueda trabajar, para que puedan invertir. Y si no hay más inversión y educación que mejora el capital humano y el capital físico, es muy difícil que la gente salga de la pobreza. Lo demás es paliativos, estos proyectos medios disparatados de emergencia social, lo único que hacen es, bueno, es crear 100.000 planes sociales más que te puede ayudar a una persona, encima son manejados por punteros políticos y a veces, muchas veces por la coyuntura económica se busca solamente soluciones paliativas, decir, mira qué bueno que soy, inaugurar un nuevo programa, un nuevo plan. Hoy a nivel nacional hay 60 pocos planes que funcionan bien, que sean bien controlados y que se pueda mostrar que si la gente quiere, puede pasar a trabajar en el sector privado, que se les cuenten las cargas sociales y pasa al sector privado, que se los capacite, que sea por tiempo determinado. Hay un montón de mecanismos, si miramos, ni un país del mundo salió de la pobreza a través de los planes sociales. Los países salen de la pobreza con inversión, con ahorro, generando empresas. Lo mismo pasa con un pueblo, lo mismo pasa con una familia. Si vos querés salir adelante, decís, matate esforzándote a empezar un negocio, conseguir un buen trabajo, ahorrar, educate. Y esa es la visión que tenemos para el país. Sin duda, un comentario te puedo hacer. Sí. Es notable que esto del asistencialismo clientelista eterno que nos lo hayan vendido durante todos estos años como inclusión, ¿no? Cuando claramente, por lo que explica Marcos, es exclusión. Nos hemos sacado de la sociedad y los mantenemos ahí a merced del puntero de turno, ¿no? Y lo otro, que por ahí uno siempre habla de esto y lo pone demasiado en términos económicos, pero hay un tema de dignidad de la persona, ¿no? Imagínate vos un padre de familia que empieza a recibir un plan, que sus ingresos son los planes que recibe, que no hace nada, que sus hijos y su mujer ven que no hace nada. ¿Qué respeto puede tener esa familia por ese padre, ¿no? Y no es raro entonces que hayamos visto semejante disolución de las familias que reciben planes en todos estos sectores de ingresos bajos, ¿no? O sea, es mucho más grave que un tema económico, un tema de producir o no riqueza. Un tema social muy es un tema de dignidad y de familia, ¿no? Yo les quería consultar, el tema, estábamos hablando de cómo, quién aporta, cuántos reciben, ¿no? Y hablando de la carga impositiva, que creo que también en algún momento la mencionaste, Abraham, yo digo que hay, Aldo, digo, hay diferencias en la carga impositiva que beneficia a algunos, ¿no? Porque no pagan, por ejemplo, la justicia no paga ganancias, ¿no? El juego, bueno, hay quien no pague y el resto, como estábamos hablando justamente de sectores, por ejemplo, el sector agroalimentario, que vive pagando impuestos, que ahora lo están aliviando porque ese es el sector que produce. ¿Cuál es la mirada, digamos, de un gobierno al ver justamente estas diferencias
en la carga impositiva? ¿Quién es el que recibe? ¿Quién es el que aporta? ¿Por qué hay sectores que no aportan? Lo que nosotros podemos ver es, primero, tenés un sistema fiscal muy complejo. Sí. Tenés un kiosco y casi necesitas un contador que te ayude a ordenarlo, ¿no? Porque tenés que pagar las tasas municipales, por los impuestos provinciales, nacionales. Hay que apuntar a hacer un sistema mucho más simple. Si son pocos impuestos, el otro día hablamos con un pequeño emprendedor, decía, de 20 días hábiles en el mes, 11 tengo vencimientos. O sea, todos los días voy a pagar, me paso mitad del mes pagando. Y obviamente cuanto más complejo es el sistema fiscal, más agujeros hay. Y más agujeros hay que para el que tiene un buen contador, el que sabe manejar los números, puede encontrar vericuetos fiscales para zafar. En cambio, el que quiere cumplir todo en regla, va todo al pie de la letra, se ve diciendo, sí, soy... te queda una rentabilidad. Sí, claro, me siento el imbécil que pago todo. Sí. Y después encontrar ciertos agujeros. Y hoy en día capaz está muy de moda hablando particularmente del tema del juego, que claramente sería razonable que pague lo mismo el resto. Fiscalmente es una parte muy chiquitita, ¿no? No es que va a cambiar el mundo. A veces cuando escuchás a un político dice, no, yo voy a bajar tal impuesto y impuesto de juego. Sí, en la renta financiera, casi todo el sector financiero paga impuestos excepto los plazos fijos. Entonces, también a veces hay que tener cuidado. Si le ponemos un impuesto a los plazos fijos, la gente va a sacar más la plata y la va a llevar a otro lado, va a sacar menos plata en el banco. Entonces, y aparte la parte del plazo fijo es muy chico lo que se puede juntar. Y lo del juego, obviamente, que es más simbólico que otra cosa, me parece bien que se cargue, pero en verdad las loterías y todo eso ya pagan un montón de impuestos. Los que capaz son algunos casinos, bingos, que igual hay mucho, se limpia mucha plata, por ahí es un sector más raro. Y lo de los jueces, claramente que por un sector también más una cuestión de sensación de justicia, que sea parejo para todos, sería, claro, que justamente sea razonable, que todos paguen lo mismo. Que todos paguen. Que todos paguen lo mismo, pero lo que nosotros sí vemos, y es un tema más de fondo, es tenemos una carga fiscal enorme. Lo que si una persona trabaja en blanco y quiere pagar todo, incluso se cruzan. Sí, un asalariado puede pagar el 50-55% de sus ingresos. Porque compras comida es 42% de impuestos. Porque hagas nafta, 50% de impuestos. Vas a cobrar el sueldo, la mitad se te dan impuestos. Pero si es un emprendedor, un empresario, capaz paga el 60%. Si es alguien que trabaja en el campo, capaz paga el 80% de sus ingresos en el campo. Entonces lo que nosotros decimos es, hagamos algo, pongamos un límite de la cantidad de impuestos que puedas cobrar y después, fíjate cómo lo dividimos entre provincia, nación y municipio. Por acá aparece, ahora como bien decía Aldo, nadie lo toma este tema. Ingresos brutos para la provincia de Buenos Aires es el 5%. Los municipios te empiezan a cobrar casi un impuesto, un ingreso bruto municipal. Ahora querían aumentar, o ganancias, el mínimo no imponible aumenta un poquito menos que la inflación, o sea, en verdad sube el impuesto. Todo es aún más impuesto, pero por el otro lado también es más gasto. Entonces nosotros de Libertad y Progreso decimos, nosotros queremos bajar la carga fiscal, primero porque más gente va a empezar a pagar, porque si es más razonable va a haber menos evasión, pero también nosotros proponemos bajar algunos gastos, que es la otra parte de la moneda. Porque si no es muy lindo. Todos dicen, hay que bajar impuestos y quiero que gastes más. No, nosotros decimos, hay que bajar impuestos y con la plata que tenés después decís en qué gastás. Claro, organizar esos gastos. Aldo. Sí, no, evidentemente es ya inaguantable la presión tributaria que tenemos en la Argentina. Para que se den una idea, cualquier argentino que paga sus impuestos, porque hay muchos que evaden, trabaja por lo menos hasta el 17 más o menos para el gobierno y después para su familia, lo cual es un absurdo porque todos nosotros trabajamos en realidad para que nuestra familia viva mejor, no para que los políticos gasten más, ¿no? Otra cosa que también es absurda es el nivel de imposición que tienen las empresas en la Argentina. Según el Banco Mundial, dentro de 190 países, Argentina está entre los 12 países del mundo que más exprimen a sus empresas. Y después sale el presidente de la Nación o el ministro de la Hacienda a retar a los empresarios porque no vienen a invertir acá para que los expriman como naranjas. No van a venir. O sea, y encima les damos como señal a futuro que todos los presupuestos plantean para el año que viene que vamos a aumentar la presión tributaria. Ah, bueno, entonces, ¿qué estás buscando? Que vengamos acá porque ya cuando te exprimir a los demás te cansaste. Entonces necesitamos naranjas nuevas. Ese es el mensaje que les estamos dando al mundo. O sea, nadie va a venir así, ¿no? La lluvia de inversiones. ¿Dónde están llegando las inversiones en la Argentina? En los sectores donde bajamos la presión impositiva. ¿No nos dice algo eso? Pero nadie quiere tomar este cascabel, ¿eh? Nadie se lo quiere poner. Bueno, nosotros ya lo hemos tomado y nos van a escuchar hablar muchísimo en el futuro de esto. Bueno, Aldo, la verdad que muchas gracias por haber venido. Marco, lo mismo. Seguramente los vamos a invitar de nuevo, que charlen con nosotros.
No, lo que pasa es muy interesante. Cuando se hace muy interesante, se hace Se muy hace claro corto, lo que claro. los expositores te están planteando, pareciera que el tiempo se te va muy rápido. Sí. Pero bueno, la realidad es esa. Así que, y como esto va a seguir dando para más, y yo sé que Seguro. Aldo va a seguir hablando, y la presión tributaria va a seguir. Siendo así que alta. los invitamos para una nueva edición Dale. y gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos estamos yendo. Somos agroindustriales, la señora Mónica de Micheli, quien les habla, Horacio Esteban, aquí en la revista chacra.com.ar. En este caso abordando la problemática que nos tiene mal a todos, que es el tema de la economía, el derrame, la pobreza cero. Cuánta cosa se ha dicho y cuánta cosa falta por hacer. Pero bueno, como siempre, nos quejamos, pero seguimos creyendo y ojalá que esto siga así y el camino se vaya empezando a encontrar. Pero por ahora viene complicado. Chao, hasta la próxima.